Soy el único que opina que bastó con un solo libro para que Flor Salvador nos mande a terapia. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Josh y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Boulevard. Sí, así es. Vamos a hablar de uno de esos libros que están reconocidos en la comunidad de Wattpad y que yo en su momento no encontré el motivo por el cual la gente le hacía tanto contenido en TikTok o porque hablaban tanto de ello, pero bueno, hasta que finalmente el libro llegó a mis manos y decidí darle una oportunidad. Y en fin, bueno, cabe mencionar de que Flor Salvador, la autora, plasmó bastante de su personalidad o de su vida privada en este libro también. Bueno, creo que eso es algo que muchos autores hacen, por eso es que en ocasiones ellos se identifican con los personajes, o en mi opinión eso ayuda a que el lector empatice más con el personaje también. Y bueno, cabe mencionar de que este libro está inspirado en una canción de Green Day, que por cierto es una de mis favoritas, Boulevard of Broken Dreams. Y al igual que muchos libros que salieron de Wattpad, sí, este libro también es un fanfic, pero no es de Green Day. La trama está inspirada en la canción de Green Day, pero uno de los protagonistas aquí, Luke Howland, está inspirado en el vocalista de la banda Five Seconds of Summer, quien es Luke Hemmings. Hasta la fecha, Flor Salvador no ha mencionado si es que Hemmings ya se encuentra enterado sobre el personaje o sobre que si él fue la inspiración para el personaje. Yo supongo que sí. ¿Qué opinarán ustedes? Pero bueno, en fin. Ahora, al igual que ustedes, sí, este libro también me ha hecho llorar bastante. Aclaro lo siguiente, cuando yo empecé a leerlo, yo ya supuse lo que pasaba al final. Bueno, no lo supuse, yo ya lo sabía. Porque sí, mi hermana me spoileó el libro. Pero bueno, en fin. Ahora, pero la pregunta es, ¿este libro vale la pena? ¿O vale la pena todo el fandom que le han hecho o todas las opiniones positivas que relatan sobre este libro? O más importante aún, ¿vale la pena empatizar o normalizar al protagonista? Bueno, mis queridos lectores, eso es algo que yo les voy a aclarar en este video también, pero claro que aquí voy a aclarar lo siguiente. Aquí yo voy a tener muchas opiniones negativas sobre este libro y con esto no quiero denigrar a la autora, no quiero exactamente faltarle el respeto, y aclaro también lo siguiente, que esta es mi opinión al respecto. Esta es la historia de Hasley. Es una chica que, bueno, asiste a la preparatoria y ella, al igual que muchos adolescentes en edad de prepa, tiene que lidiar con demasiadas tareas o incluso también demasiada irresponsabilidad por parte de ella. Porque sí, eso es algo que se relata bastante aquí en el libro, que Hasley es una chica que literalmente se levanta con la hora y a veces no desayuna por irse corriendo a la preparatoria, o a veces también no se viste bien y se va con una mancha de pasta de dientes en la camiseta. Pero en fin, aquí lo más interesante es qué ocurre en la vida de Hasley y cómo ese cambio da un giro de 180 en su vida. Aquí por otra parte también tenemos a otros personajes que, si bien es cierto, muchos de ellos aportan bastante a la trama, pero también hay otros que literal los lees y te preguntas ¿por qué están ahí? ¿Cuál fue la gracia? No suman ni restan en la historia, pero en fin. Hasley tiene a su mejor amigo, quien es Seth Nguyen, perdón, no sé cómo se pronuncia. Que en mi opinión ese tipo como que no me cayó tan bien, pero en fin, literal, lo retratan como el mejor amigo, exactamente al inicio, como el confidente, como el mejor amigo que siempre tiene que estar ahí apañando las opiniones o incluso digámoslo así, el desorden que Hasley comete también. Pero
Aquí la atención no se centra en la amistad de Hasley con su mejor amigo. La atención se centra en que en la vida de Hasley, un día en que ella llega tarde a la escuela, bueno, a la prepa, se va a topar con Luke Howland, quien es un chico de su misma preparatoria, pero el sujeto no tiene como que una muy buena reputación, y él también es un chico, bueno, que no suele socializar mucho con la gente, no, digámoslo así, es el típico chico que tú encuentras y que te dice que odia a la sociedad, que no está de acuerdo con muchas cosas, que pueden ser muy simples o clichés. Pero también cabe mencionar que Howland es un chico que le entra bastante a eso. ¿Y qué ocurre aquí? Que al inicio Luke Howland se muestra como el típico chico irritante que no le toleras bastante en la compañía, y eso muestra bastante Hasley al inicio del libro. Pero ¿qué ocurre? Que a base de esa pequeña rivalidad que los dos van manteniendo al principio de la historia, esa misma rivalidad los va a convertir en amigos. ¿Qué ocurre aquí? Hasley tiene un flechazo hacia un chico de su preparatoria, el chico que es Matthew, pero él, digámoslo así, a ese sujeto lo odié bastante. Hubo un punto donde quise empatizar con él, pero literal todo eso se desmoronó bastante. Ya creo que quienes leyeron el libro saben por qué. Pero bueno, en fin. Hasley, por otra parte, se está debatiendo entre declararle sus sentimientos a Matt, y pese a que Luke al inicio se muestra muy reacio a la decisión de Hasley de querer prácticamente declararle el amor a Matt, porque hay muchas cosas que Luke sabe sobre Matt, o también hay muchas cosas que a Luke no le gustan de Matt, que por cierto me parece una conchudez, porque Luke no tiene demasiadas cosas que le agraden a las personas. Pero bueno, algo que también debo mencionar es lo siguiente: conforme la historia avanza, hay muchos personajes a los cuales no se les siente demasiada la presencia. Una cosa que no me gustó bastante es que no desarrollan al personaje quien sería el padre de Luke. Ya con decirles que ni me acuerdo cómo se llama el sujeto. Pero en fin, de hecho la única intervención que tiene ese personaje es al final, cuando Hasley le reclama por algo. No voy a decir por qué y no voy a decir exactamente en qué momento fue, porque sería spoilearles. Pero bueno, de hecho, como le mencioné, esa parte es la única parte donde aparece, porque el resto de la historia solamente lo mencionan sí, exacto, nada más así se lo resumo. Lo mencionan, nada más. No aparece ni nada. Digámoslo así, hace como un cameo, literal. Ese sujeto es como si vieras las películas del universo de Marvel, donde Stan Lee hace un cameo. Exactamente, lo mismo ocurre aquí. En fin, continuamos. Bien, por otra parte tenemos a la mamá de Hasley, quien es una señora que quedó exactamente, bueno, que se separó de su esposo cuando Hasley todavía era muy pequeña. Y literal, tampoco, al igual que con el padre de Luke, al padre de Hasley tampoco lo mencionan mucho, o casi no lo mencionan. Y a diferencia del padre de Luke, pues el papá de Hasley no aparece en la historia, no aparece para nada. O bueno, al menos en esta versión, que es la versión de Flor, que es la única que yo leí, al menos eso nunca pasa que el padre de Hasley la llame o algo por el estilo. No, el sujeto estaba desaparecido totalmente, borrado del mapa, adiós, no existió. Pero bueno, también, como les mencionaba, Hasley tenía su flechazo hacia Matt, y bueno, Matt en su momento le corresponde a Hasley, literal. Pero ¿qué ocurre aquí? Que el sujeto, como lo mencioné, era el capitán del equipo de fútbol de la preparatoria, era un sujeto muy popular, a quien el ego ya se le subía demasiado. Sí. Bueno, luego de eso, Matt empieza a salir con Hasley, literal a fortalecer la relación, digámoslo así. Pero ahí es en donde exactamente odié bastante a Luke. ¿Por qué?
Porque hasta entonces Luke ya estaba desarrollando sentimientos hacia Hasley. Pero ¿qué ocurre? El tipo no les da la oportunidad de que vean una película en 2 ocasiones, literal. Y claro, porque él es el hijo del dueño del cine. En esa parte lo odié bastante porque sentía que él ya se estaba tomando atribuciones que no le correspondían. Bueno, continuando. Algo que también me sorprendió mucho fue de que el mejor amigo de Hasley hay un punto en la historia en donde él la juzga. Bueno, no la juzga exactamente, no la juzga mal, sino que ocurre un problema en el cual se ven enredados Hasley, Matt y también Luke. A raíz de ese problema, Seth rompe su amistad con Hasley. Y ella, pese a que intentaba aclarar las cosas con él, pero él no quiere darle una oportunidad. En su momento me sorprendió y también debo mencionar que me gustó mucho lo que Hasley hace con él al final, cuando ocurre un accidente. Mencionándolo como característica positiva en el libro, algo que me gustó mucho fue el soundtrack. Uno, porque los ponen exactamente en los momentos adecuados, en donde la música prácticamente no tiene que estar de adorno ni nada por el estilo. De hecho, mi parte favorita, y apuesto a que muchos aquí mencionarán que esa parte también les gustó, es cuando van en la furgoneta cantando la canción de Green Day. En fin. Y claro que también un momento bonito fue que ocurre algo romántico entre Hasley y Luke mientras suena Wonderwall de Oasis. Exactamente. Pero bueno, como ya les adelanté una pequeña partecita ahí. Porque Hasley, cuando empieza a salir con Matt, dentro de poco ella también empieza a compartir momentos con Luke. Y Luke, si antes era una persona desagradable o era una persona muy, digámoslo así, muy arrogante, con el tiempo él empieza a mostrar otra parte de Hasley. Aclaro lo siguiente y haciendo un breve paréntesis. No justifico a Luke Howland como un personaje que deba ser idealizado. ¿Por qué no? Luke tiene muchas actitudes que no deberían ser idealizadas. Como por ejemplo, hay una parte en donde él le grita a Hasley solo porque a ella no le gustaba la misma banda que a él le gusta. O bueno, ella no había escuchado exactamente la misma banda de rock que a Luke le gusta bastante. Literal, se armó toda una discusión ahí y por un momento yo cerré el libro y después me empecé a debatir si quería continuar leyéndolo o no. Otra actitud negativa de él fue que cuando Hasley y él van a un lugar que él bautiza como el Boulevard de los Sueños Rotos, Hasley se queda con él para pasar más tiempo pese a que ella tenía una invitación aparte. Sin embargo, para Luke fue como decir, ya te puedes ir, ya no hay nada más que hacer acá. Ok, bueno, sé que exactamente eso no es digámoslo así, una actitud tan grave, ¿no? Pero después Hasley menciona de que al haberse quedado con él, Luke se puso muy irritante, se puso muy temperamental, muy impulsivo y literal, chica, si estás viendo esto, bueno, o alguna señorita que esté exactamente en la misma condición, no justifiques, no idealices eso, no. Eso es dañino para tu vida, exactamente. Cuando Hasley empieza a salir con Matt, como ya lo mencioné, a la par empieza a pasar momentos con Luke. Y Luke, quien se suponía que antes era el tipo irritante para ella, pasa a ser exactamente un amigo. Pero exactamente en esos momentos empieza a despertar algo más en ellos. Y Hasley se empieza a debatir si lo que sentía por Matt era amor o solamente era una atracción. Con Luke, por otra parte, era algo más. No era nada comparado con lo que ella sentía por Matt.
Luke, por otra parte, es una persona que le gusta mucho importunar, y eso también no es adecuado. Lo digo en el sentido, ¿por qué? Porque hay un momento en donde Hasley está con Matt a solas en su casa y los dos iban a ver una película. Pero ¿qué ocurre? Que llega Luke y al ver la situación, creo que una actitud positiva de él habría sido: bueno, disculpen si llegué en un mal momento, no volverá a pasar. Creo que mejor Hasley te llamo en otra ocasión y te visito en otro momento. Disculpen la interrupción. Esa habría sido una actitud positiva de él. Pero no, exactamente el tipo se quedó, y digámoslo así, que con su mera presencia no le dejó tiempo a Hasley para que ella decidiera. Matt se enojó bastante y se retiró, dejando a Luke ahí con ella. Y literal, casi al final de la historia, como lo mencioné al inicio, ocurrirá algo que con el cual vas a odiar exactamente a Matt. Pero bueno, en fin. Con respecto a este libro, aquí solamente nos muestra la perspectiva de Hasley. Tengo entendido que en la primera edición que salió se mostraban ambas perspectivas, la de Hasley y la de Luke. O la verdad no estoy al tanto de eso. Pero en fin, después también me enteré de que son 3 ediciones las que han salido, que son la primera edición de Boulevard, la segunda versión, que es, bueno, la versión de Flor, y la tercera, que es una versión ilustrada. De hecho, tengo entendido que cada libro contiene algo más de lo que contenía el libro anterior. De hecho, en este libro me mencionaron que ocurren como que 2 o 3 párrafos más, o bueno, se le agregan 3 párrafos más a cada capítulo. Y en la versión ilustrada también se le agregan unos párrafos más al contenido de este libro. La verdad, como menciono, solamente he leído este libro, pero sí tengo pensado leer los siguientes también. Bien, no voy a negar que exactamente el libro lo disfruté porque, por una parte, como menciono, Luke era una persona tóxica, era una persona con muchas razones para odiar, pero el tipo no llega a caer tan mal. Como lo mencioné al inicio y lo repito ahora también, no lo justifico. Sus actitudes no se justifican. Lo que quiero decir es que Luke no es nada comparado con otros personajes que literal sí me han hartado y que sí, son personajes que también salieron de Wattpad. Como un sujeto que les voy a dejar por aquí, por ejemplo. Pero bueno, como mencionaba también, ahora, que Luke no llega a caer tan mal. Otro es que los personajes, al menos la mayoría, sí llegan a crecer, o sí llegan a desarrollarse también. Hasta incluso la mamá de Hasley, por ejemplo, quien por lo normal en los otros libros de Wattpad que he leído, la intervención de los padres exactamente está en que se opongan a la relación con el otro protagonista o X motivos. Aquí sin embargo no es así. De hecho, desde el inicio se ve de que la madre de Hasley no se oponía tanto a su amistad con Luke. Y en un momento eso me preocupó, porque yo dije, pues, ¿cómo es que una mamá permite eso? Ahora, yo puedo entender si es que la mamá no hubiera conocido a Luke, pero aquí la señora sí lo conocía. Hasta que ocurre al final, y también me doy cuenta de que Luke no solamente intervino en la vida de Hasley, sino también en la vida de su madre, es de la mamá de Hasley. Luke es una persona que está lidiando con un trauma, digámoslo así, en el cual se ve relacionado su hermano Zachary, quien era era un miembro de la familia de Luke que era bien aferrado a él. Hasta Luke lo consideraba como su mejor amigo, pero ocurre un accidente en el cual la vida de Zachary queda totalmente perdida, y Luke, por otra parte, no se perdona diariamente eso. De hecho, constantemente su padre se lo recrimina, al punto de considerarlo como el culpable de la muerte de Zachary.
Cuando se mencionó eso al inicio yo no entendía el por qué, pero llega un punto en la historia donde Luke finalmente se abre bastante hacia Hasley y le comenta exactamente todo. Ahora, una cosa que odié bastante fue que Luke toma la decisión de ir a rehabilitación. Bueno, exactamente sí, o sea, una persona no tiene por qué odiar eso, ¿no? Al contrario. Pero lo que no me gustó es el motivo por el que él lo hace. Si es que Luke hubiera dicho algo como: Hasley, no te preocupes, yo voy a ir a rehabilitación, pero es algo que he decidido porque sé que es lo mejor para mí, y bueno, también sé que es para mi bienestar, para tener una mejor vida. Eso me habría gustado, que él tome la decisión por sí mismo. Pero aquí literalmente es donde debo decir que este libro no se salva de cualquier cliché que hay en un libro de Wattpad. Y en este caso me refiero a que el protagonista quiera cambiar manteniendo a su enamorada como el centro de rehabilitación. De decir: voy a cambiar por ti, tú eres mi mundo, tú giras a mi alrededor, literal. Odio cuando los libros de Wattpad hacen eso, por Dios. Si estás escribiendo un libro de Wattpad, por favor, no hagas eso con tu protagonista, por favor. Te lo agradecería bastante, ¿sí? Con este libro yo también me sumo al fandom de las personas que idolatran bastante este libro. Ahora, yo en lo personal no estuve muy de acuerdo con la relación de Luke y Hasley, pero ocurre algo al final de la historia que da un giro de 180 en la vida de Hasley, con lo cual puedo entender por qué ella siente demasiada tristeza. Y en este caso, pues, bueno, se entienden exactamente en los momentos en los cuales ella lo manifiesta. Que bueno, si leíste el libro ya sabrás a qué escena me refiero. Ahora, por otra parte también un personaje que me gustó bastante fue exactamente Nathan, sí, disculpen, me había olvidado el nombre. Nathan. ¿Por qué? Porque en los momentos de tristeza de Hasley, Nathan tiene exactamente una intervención bastante positiva en la vida de ella. Hasta el punto de, digámoslo así, ser su mejor amigo. O al menos ser el amigo que ella necesitaba mucho. Y esa parte me gustó. Me gustó exactamente el párrafo final de la historia, donde Hasley repite exactamente una frase de Luke. Como les mencioné, Luke Howland no es un personaje que deba idealizarse, pero sí se llega a entender bastante su ausencia. Es decir, Flor Salvador lo desarrolla tan bien el personaje, y hasta el punto de que en las escenas en donde hay nostalgia, literal, compartes la misma emoción con el protagonista. Por lo tanto, debo decirte que disfruté leyendo este libro. No lo justifico, no lo idealizo, pero sí lo disfruté. A este libro no lo solté. Pero, bueno, en fin, literal, con este libro sí puedo decir de que una autora me mandó a terapia. Pero bueno, en fin, mi calificación final para Boulevard, la versión de Flor, es un 5. Perdón, esa es la única calificación de que le puedo dejar. Bueno, esa es mi opinión, pero ustedes, si leyeron el libro, me podrían compartir exactamente cuál fue su opinión. Es decir, si al igual que yo también van a necesitar terapia, o si el libro les irritó bastante o no lo culminaron de leer, o exactamente leyeron el libro pero para ustedes no fue la gran cosa. Igual me lo hacen saber en los comentarios, que yo con mucho gusto los voy a estar leyendo. Pueden encontrar los links para mis redes sociales abajo en la descripción del video. Y les doy las gracias por ver este video, y no se preocupen, que ya vamos por un video más.